con Benson Boone y su Pretty Slowly llegamos a las 8:14 de esta mañana de martes 18 de marzo. Saludamos al director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Bueno, que me fui por peteneras con los compañeros y no hablé de una importante noticia que tenemos en el día de hoy, más que nada porque se aprobaba ayer en el Consejo de Gobierno, suspender temporalmente y a petición del interesado las sanciones por residir en zonas turísticas. ¿Qué te parece esta información? No sé si puedes, hacemos un poco de pedagogía sobre qué significa, claro, y si es algo bueno y para quiénes. Vamos a ver, hay que explicar primero por qué se ponían esas sanciones, ¿no? Uh-huh. El problema es que se ha ido modificando las diferentes leyes turísticas de Canarias y las leyes también de política territorial, y en todas esas modificaciones, pues hay una que para evitar que la gente, para que Canarias, las zonas turísticas sean turísticas y no puedan mezclarse con residenciales, ¿no? Es decir, no ver en medio de un hotel, pues un apartamento con calzoncillos, toallas por fuera y tal, ¿no? En fin, eso te lo estoy explicando gráficamente. Entonces, lo que ocurrió es que con las diferentes crisis turísticas, mucha gente, sobre todo en los sures de Gran Canaria, también en Tenerife y algo en Lanzarote también, sobre todo en Tía, apartamentos viejos que ya salieron del mercado porque no eran competitivos, porque llegaban crisis y los dueños pues decidían vender por unidad ese complejo a personas de aquí, de Lanzarote o de fuera. Lo cierto es que en zonas turísticas, parcelas que eran turísticas se han convertido en residenciales. Por ejemplo, en Tía, el alcalde de Tía nos decía que en este sentido se han descalificado pues casi 3 o 4 mil camas, que eran turísticas, nacieron inicialmente como turísticas y ahora se han vendido, a lo largo de los últimos 20 años, se han ido vendiendo como unidades de explotación, es decir, como si fuera una vivienda donde la gente va a vivir. Unos van a vivir, otros la utilizan para realquilar y otros, pues como segunda vivienda, los extranjeros sobre todo, lo hacen así. Uh-huh. Pues entonces el gobierno de Canarias ha querido poner un poco de orden y concierto a todo este tema y de alguna manera ha sacado unas leyes que castigaba a aquellos que en zonas turísticas residieran, es decir, en tu propio piso, que durante 6 o 7 años llevabas viviendo en él, en tu propio apartamento, te decía, no, usted tiene que abandonarlo, lo tiene que poner en el alquiler, en alquiler turístico. Uh-huh. En alquiler turístico me refiero dedicado al turismo, claro. Es decir, entregárselo a una empresa de explotación que lo explote turísticamente y que todos esos esos complejos donde había algunos mezclados turismo con residencial se quedara solo turístico, y esto han ido aquellas personas, se les están haciendo expedientes, aquellos que no cumplen con esta regla y se le han enviado multas, sanciones, y ahora lo que han hecho se ha creado una especie de asociación de afectados por esta nueva normativa y que se mezcla encima con la ley de vivienda vacacional, y ahora lo que ha dicho la Consejería de Turismo es que van a dar un plazo de 3 años para que se puedan regularizar la situación, pero en principio aquellos que viven en zonas o turísticas como apartamentos residenciales tendrán que cambiar el uso. Uh-huh. Bueno, pues ahí está esa... Eso es lo que... Sí, dime. 3 años tiene, pero claro, esto es un problema muy grave, sobre todo es que hay en el sur de Gran Canaria, sobre todo, también en Lanzarote, hay muchos afectados con este tema. Entonces yo no sé cómo van a resolver este asunto, es muy complicado, no es tan fácil, y aunque tiene cierta lógica desde el gobierno de Canarias, que aquello que se construyó como una parcela turística tiene que ser turístico, o recuperar ese uso, no es tan fácil, y más ahora, como dice la excusa que tiene el gobierno para dar ese plazo de 3 años, es que agravaría la crisis habitacional si ahora sacara a toda esta gente, que pueden ser a lo mejor 20 o 30 mil personas en toda Canarias, la sacan de sus domicilios, y ¿dónde van a vivir cuando no hay vivienda en el régimen normal? Por eso han dado esa prórroga de 3 años.
Claro. Bueno, para intentar evitar eso, conoceremos más seguros sobre este asunto porque es importante y ahondaremos también con voces expertas. Un asunto que conocemos desde hace tiempo y que ahora Vox ha presentado una PNL para que el Parlamento inste a su vez a Canarias inste al Estado a que arregle las deficiencias en materia de seguridad y control en el aeropuerto, concretamente que ponga pues una comisaría de Policía Nacional ahí. Digo que lo conocemos, esto aquí no pasa nada, Jorge. Nadie, yo no sé si alguien ha movido un dedo después de tanto tiempo denunciando esas carencias. Es una pena que el Partido Socialista, que tiene una oportunidad de oro ahora para poder reivindicar este tema, porque tenemos un senador del PSOE, tenemos a Dolores Corujo en Madrid, y es una pena que este tipo de temas, que son los que ellos pueden realmente presionar, porque si ellos quisieran, esa comisaría se haría, es decir, si ellos quisieran y se mostraran críticos y realmente con su propio partido, pues podrían conseguir algo. Pero esto es lo que yo llamo la obediencia canaria, cuando los partidos no hacen caso a los propios intereses de Canarias, ¿no? Y este es el caso ahora mismo, un caso evidente de donde el PSOE de Lanzarote no hace nada, no mueve, se calla y hace lo menos ruido posible en un asunto que es claramente de justicia. Ya no solo porque creo que reglamentariamente, según me ha comentado alguna vez algún policía, algún cargo de la Policía Nacional en Canarias me ha comentado que es obligatorio que al estar en el aeropuerto, en otro municipio distinto al de Arrecife, que es donde está la comisaría de Arrecife, tendría que haber en el aeropuerto una comisaría. Si no es que por pura lógica, por la logística necesita una comisaría ya del nivel de un aeropuerto que mueve pues casi 5 o 6 millones de pasajeros, necesitaría una estructura policial propia, ajena a lo que es la comisaría de Arrecife. ¿Por qué? Porque no solo ya por cuestiones de logística, sino también porque nos están mermando los recursos que nosotros, porque cada vez hace falta más recursos en esos aeropuertos, porque cada vez hay mayor movimiento y sobre todo para el control de pasaporte, que es lo que hace la Policía Nacional, y en cambio nosotros tenemos los problemas migratorios que se están complicando cada vez más. Necesitamos más policías dedicados también al tema de la inmigración ilegal y cada vez lo que son, para lo que estaba la Policía Nacional, que era para los temas de seguridad sobre todo, de la ciudadanía de Lanzarote y de Arrecife en este caso, pues cada vez se ve más mermada. En cambio aquí nadie hace nada. Sí, la Coalición Canaria lo ha dicho, el presidente del Cabildo lo dijo también, pero es aquella cosa que se dice y no se hace nada. Realmente quien puede hacer algo es el delegado del gobierno de Lanzarote, pues de verdad que Pedro Viera poco se puede esperar, porque no por Pedro Viera, sino porque todos los delegados se deben a la obediencia debida del delegado a nivel de Canarias y no son capaces de decir nada de nada, aunque ellos en su foro interno reconozcan que eso sea necesario. Entonces vamos a olvidarnos de Pedro Viera, que no va a poder hacer nada porque es parte del problema. Pero Manolo Fajardo Palarea, que es un hombre además que tiene una experiencia política extraordinaria y además tiene ascendencia dentro del partido, o Dolores Corujo, sí podrían hacer algo si realmente intentaran resolver los problemas de las reales que le competen al Estado en Canarias y en Lanzarote en concreto. Y ahí es donde yo echo de menos ese esfuerzo, y por eso digo yo las dificultades, porque si Coalición Canaria tuviera, o el nacionalismo canario en general, por no hablar de siglas, tuviera una representación importante en Madrid, pues posiblemente ese tipo de cosas se hubieran conseguido con facilidad. Si el señor de Junts ha conseguido pues la amnistía, los indultos, la condonación de la deuda, la financiación singular, ¿qué no se podría conseguir si nosotros tuviéramos allí 4 o 5 diputados? Pues eso lo de poner una comisaría sería precata minuta, ¿no? Oye, Jorge, me estoy enterando ahora de lo que creo que es la noticia del día. El Gobierno aprueba la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores este martes. Información, me voy a Diario de Avisos. El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros por decreto la modificación de la Ley de Extranjería para articular un mecanismo permanente de reubicación de los menores migrantes no acompañados que llegan a zonas tensionadas como Canarias hacia otras comunidades autónomas, según han confirmado a EFE fuentes de la negociación, una vez que Junts ha mostrado su apoyo a la iniciativa y, por lo tanto, existe una mayoría suficiente para su convalidación en el Congreso de los Diputados. El Gobierno aprobará este mismo
mismo martes en el Consejo de Ministros la reforma del artículo 35 de la ley. Ya era hora, yo lo había escuchado a primera hora de la mañana, a las 7 de la mañana, lo he escuchado en la radio a nivel de España, y efectivamente por fin se ha dado una solución a media a lo que veníamos exigiendo mucho desde hace mucho tiempo, y es que sí se podía aprobar por decreto en vista de que cómo estaban las cosas en el Parlamento. ¿Por qué? Porque ahora si Jun ha dado el sí, pues que un poco ha sido tarea de Fernando Clavijo, que es el que lo ha convencido de alguna manera, pues ahora hay que decir que por fin se va a corregir, si finalmente se aprueba, como parece que se va a aprobar, ese decreto ley primero tiene efecto al día siguiente, por lo tanto ya a partir del día siguiente ya se podría empezar a repartir, vamos a ver si así eso se hace, y luego se tiene que ratificar en las Cortes ese decreto ley que aprueba el Consejo de Ministros, pero si Jun lo aprueba, ya se va a meter el PP en un problema, porque el PP va a quedar retratado como partido que no va a apoyarlo, pero con Jun podría salir adelante, y por lo tanto se haría una cosa muy positiva que tenía que haberse hecho hace ya un año por lo menos. Bueno, Carlos Masón, el presidente de la Comunidad Valenciana, está ayudando muchísimo a que el PP se retrate. Sí, Carlos Masón, el problema es que se puede entender porque es víctima, en este caso, de que necesita, como sea, y más ahora con su situación personal y política, con la crisis de la Dana, necesita los apoyos de Vox, y por lo tanto no le queda más remedio que ceder en cierto aspecto, como es la política migratoria, que se ve de alguna manera influenciada por lo que vos siempre has entendido, que lo que hay que hacer es devolver a los inmigrantes, no dejarlos aquí. Ellos creen que esto es una estrategia que tienen los países africanos para ir metiendo cada vez de manera ilegal a los menores, quitarse ahí un peso de encima y dárnoslo a nosotros. Y con esa mentalidad pues es lo que tenemos que ahora batallar. En cualquier caso, Vox, por suerte, no hace falta para aprobar ese decreto ley, y por lo tanto el que haría falta era el PP, pero si el PP se abstiene o cuando llegue el decreto o no lo apoya, con Jun y el resto de fuerzas políticas que apoyan al gobierno de Pedro Sánchez, pues puede salir adelante la convalidación de ese decreto ley que hoy en Consejo de Ministros se va a aprobar, y que significaría que se puede redistribuir. Vamos a ver la letra pequeña del decreto, porque no sé si solo es para una sola vez, una distribución de una sola vez para entenderlo, para quitarnos la carga que tenemos ahora, y luego ya pues seguiremos acumulando con el tiempo hasta que se sigan llenando los centros. Pero de momento lo que tengo yo entendido es que se estaba barajando las dos posibilidades, que solo fuera de una tacada, es decir, que de una tacada se redistribuyera pues durante un mes y medio a los 4.000 y pico menores que hay, o una parte de esos 4.000 y pico menores entre el resto de las comunidades, y luego se pasaría a la situación anterior, que es la de seguir manteniendo que Canarias siga soportando en solitario la llegada de los inmigrantes y la residencia aquí. Eso, insisto, es lo que habrá que leer la letra pequeña, porque a lo mejor tenemos la sorpresa que es ya que se convalida para siempre, es decir, que sea lo que pretendía Coalición Canaria, que era que fuera una obligación del Estado a través de las comunidades de repartir la carga, entre comillas, lo de la carga de los menores que ahora viven hacinados en Canarias. Tú le reconoces a Clavijo que el mérito de que Junts apoye, ¿no?, la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Sin embargo, hace unas semanas, cuando el gobierno anunciaba la delegación de competencias en materia migratoria a Junts, muchos medios de comunicación publicaban y se explicaba, ¿no?, que gracias a que el gobierno, el PSOE en este caso, delegara las competencias en inmigración, o se comprometiera a delegar las competencias en inmigración, mejor dicho, a Cataluña, pues gracias a eso Junts iba a decir que sí. Entonces, yo mucho me temo que ahora viene el baile de a ver quién se pone la medallita, ¿verdad? Bueno, da lo mismo. Coalición Canaria dijo que él iba a apoyar a Junts precisamente en ese tema,
en esa propuesta del PSOE le iba a apoyar a Junts para que pudiera tener ellos la competencia en inmigración. A cambio, Junts le daba a Canarias, aceptaría el tema del reparto de la reforma del artículo 135, porque de alguna manera ya no le afecta a ellos directamente una vez que ellos tengan la transferencia en inmigración. Pero más allá de eso es lo de menos. Ahora mismo todos se van a querer apuntar la medalla, porque tú sabes que las victorias tienen muchos herederos y en cambio los fracasos son huérfanos, ¿no? Pues yo me alegro mucho. Me he enterado tarde porque estoy a 20.000 cosas. Esta mañana cuando estaba preparando el programa no había visto la información, no la conocía, la he conocido ahora. Sí, bueno, la están dando los medios de comunicación. Ya ayer se rumoreaba que iba a ser así y ya hoy se comprobó, ya los medios de comunicación ya se ve que lo pudieron confirmar en fuentes gubernamentales. Pues me alegro porque llevamos peleando por esto y esto sí que hay que reconocerlo. Vamos a ver ahora cómo hacen las comunidades, porque las comunidades te pueden poner pega. Digo, mira, es que yo no tengo sitio. Me puede tocar 300, pero yo no tengo dónde meterlo. Bueno, Carlos Masón ya ha dicho, Carlos Masón, por ejemplo, mediante su acuerdo con Vox para sacar adelante sus presupuestos, ya ha dicho que a Valencia no. Entonces, ya tenemos ahí a la primera comunidad autónoma. Por eso te digo que ahora vamos a ver, porque a ver qué obligaciones y cómo se le puede obligar, porque una cosa es que tú hagas un decreto y ahora mismo yo dirá, mire, es que yo no tengo locales, en este caso residencias donde poder cobijar a estos jóvenes. Luego te dirán, bueno, ¿y dónde está el tema del dinero? En fin, que todavía me da a mí que todavía va a haber aquí charanga con este tema. Ay, Dios mío, pues. Ay, Jorge, Dios, pues nada, pues así, con eso nos vamos a quedar. Pero bueno, es un paso. Bueno. Es un paso más, un paso hacia la cordura. Vamos a ver si ahora a ver cómo se ejecuta. Habrán comunidades que sean más receptivas, otras que lo serán menos. Ya se irán retratando. Vamos a ver cómo se consigue, pero excusa siempre para decir que no, un partido político o una comunidad siempre puede buscarlo. Esperemos que no y que sean las menos. Jorge Coll, director de medios de Lancelot, como siempre un placer. Gracias, buen día. Venga, hasta luego, adiós.